Hay una historia que se repite en documentales, foros y libros de divulgación desde hace décadas. En 1945, en el desierto egipcio, alguien encontró los libros que la iglesia trató de destruir, los textos prohibidos, la verdad enterrada. Es una historia poderosa. El problema es que no es del todo cierta. No porque el hallazgo no existiera. Los códices de Nag Hammadi son reales y lo que contienen es extraordinario. El problema está en la versión simplificada, que alguien los escondió para salvarlos de una conspiración organizada, que la iglesia los persiguió y que por eso desaparecieron de la historia oficial. La realidad es más compleja y precisamente por eso es mucho más interesante. Lo que apareció en Egipto aquel año fue algo que los historiadores todavía debaten. 13 códices coptos, copiados en el siglo IV, con textos que mostraban una forma de cristianismo radicalmente distinta a la que terminó imponiéndose como norma. Y aquí el verdadero misterio es, si estos libros eran tan problemáticos, ¿por qué alguien los conservó? ¿Y por qué acabaron enterrados en una vasija? ¿Qué fue realmente Nag Hammadi? En diciembre de 1945, en las inmediaciones de la localidad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un grupo de campesinos buscaba abono natural entre los peñascos cercanos al Jabal al-Tarif. La azada golpeó algo sólido, no era roca. Era una vasija de barro rojiza sellada de más de medio metro de altura. Alguien la había colocado allí con cuidado, envuelta en tela, y la tierra la había guardado durante siglos. Dentro no había monedas, no había tesoro, en el sentido en que los campesinos esperaban. Había 13 libros encuadernados en cuero, con páginas de papiro escritas en una lengua que ninguno de ellos reconocía. Era copto, una lengua de los faraones en su forma tardía, la lengua de los cristianos egipcios de la antigüedad tardía. Lo que ocurrió después con los códices es una historia de ventas en el mercado negro. Códices quemados como leña, instituciones museísticas que tardaron años en comprender lo que tenían entre manos y un único ejemplar que acabó en el Instituto Carl Jung de Zúrich como regalo de cumpleaños. No fue hasta los años 70 cuando la edición completa en facsímil estuvo disponible para la comunidad académica internacional. Llevó casi 30 años entender lo que se había encontrado. Los 13 códices y sus 52 tratados. Cuando los especialistas pudieron estudiar el conjunto completo, lo que encontraron no era una colección homogénea. Los 13 códices contenían 52 tratados distintos. Algunos se repetían en versiones ligeramente diferentes entre un códice y otro. Muchos estaban dañados, con páginas perdidas o ilegibles, y no todos eran de la misma naturaleza. Había textos gnósticos, sí, pero también tratados herméticos, revelaciones de perfil apocalíptico y escritos de difícil clasificación. Lo que los unía era la lengua, el copto, y el momento histórico en que fueron copiados, el siglo IV de nuestra era. No son los originales, son copias tardías de textos griegos anteriores, probablemente escritos entre los siglos II y III. Entre los más conocidos están el Apócrifo de Juan, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y un texto llamado el Hipóstasis de los Arcontes. Cada uno de ellos plantea preguntas distintas sobre el origen del mundo, sobre la naturaleza del Creador, sobre qué es la salvación y quién tiene acceso a ella. Y ninguno de ellos encaja con la dirección que el cristianismo institucional había tomado en ese siglo IV. Del siglo IV a la vasija enterrada. Aquí es donde el misterio se hace más denso. Los textos fueron copiados en copto en el siglo IV y en algún momento de ese siglo o del siguiente
alguien los metió en una vasija de barro y los enterró junto a un acantilado en el desierto egipcio. ¿Por qué? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. No existe ningún documento que explique la decisión. No hay ninguna inscripción en la vasija. No hay ningún testigo cuyo relato haya llegado hasta nosotros. Lo que sí existe son hipótesis con distintos grados de sustento arqueológico e histórico. La más influyente es la que señala hacia el entorno monástico pachomiano. A pocos kilómetros del lugar del hallazgo se encontraban las comunidades fundadas por Pacomio, el gran organizador del monacato egipcio del siglo IV. Monjes alfabetizados con acceso a textos y con tradición de copiarlos. Esta hipótesis tiene una variante que genera más incomodidad. Y si los propios monjes guardaban estos textos no por adhesión a sus doctrinas, sino para estudiarlos, refutarlos o simplemente conservarlos como memoria de lo que existía. La segunda hipótesis apunta a un momento de presión institucional específica. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una carta festal a las comunidades de su jurisdicción. En ella, Atanasio enumeraba los 27 libros que consideraba canónicos y legítimos, los mismos que hoy conforman el Nuevo Testamento, y advertía explícitamente contra los textos que quedaban fuera de esa lista. La conexión entre esa carta y el entierro de los códices es tentadora, pero sigue siendo una inferencia, no una prueba. Lo que sí podemos decir es que alguien consideró que esos libros merecían ser guardados. Los metió en una vasija sellada, los enterró en un lugar donde las condiciones áridas del desierto los preservarían durante más de 1000 años. Ese acto, sea cual fuere su motivo, es el único gesto de su tipo que conocemos. Y gracias a él, hoy podemos leer estos textos. ¿Por qué estos textos inquietaban al canon? Para entender el problema que representaban estos textos, hay que entender qué estaba en juego en el siglo IV. El cristianismo no nació como un bloque uniforme. En sus primeros siglos fue un conjunto de comunidades diversas, con lecturas distintas sobre quién era Jesús, qué significaba la salvación y qué textos tenían autoridad para enseñarlo. Ese pluralismo fue paulatinamente dando paso a una estructura más centralizada. Obispos, concilios, credos, una lista de textos autorizados. Y en ese proceso algunos textos quedaron dentro, otros quedaron fuera. Los textos de Nag Hammadi representaban una tradición que había quedado fuera. Pero la pregunta relevante no es por qué fueron excluidos. La pregunta es qué hacía que resultaran tan difíciles de integrar. No era simplemente que hablaran de autoconocimiento de una chispa divina interior. El problema era estructural. Estos textos proponían un sistema diferente de salvación, de cosmología y de autoridad. Si la salvación era una gnosis reservada a quienes podían recibirla por revelación directa, ¿qué papel quedaba para los sacramentos, para la predicación pública, para el obispo como mediador? La respuesta era incómoda, ninguno. Gnosis, autoconocimiento y autoridad. Una de las preguntas más frecuentes del público cuando se enfrenta a estos textos es la siguiente: ¿por qué la Iglesia consideró peligroso el autoconocimiento? La respuesta corta es que el autoconocimiento gnóstico no era lo que hoy entendemos por esa expresión. No se trataba de introspección psicológica ni de desarrollo personal. Era algo mucho más específico. La idea de que existe una chispa divina en el interior del ser humano, adormecida y que puede despertarse a través de una revelación secreta. Una gnosis que, una vez recibida, transforma el destino del alma y la orienta de vuelta hacia su origen divino. En ese esquema, la comunidad visible, los sacramentos, la liturgia pública y la autoridad episcopal no son el camino hacia la salvación. Son, en el mejor de los casos, preparatorios, en el peor, obstáculos. Ireneo de León, uno de los polemistas más sistemáticos del siglo II, lo entendió muy bien. Su obra contra las herejías no ataca el autoconocimiento como concepto filosófico.
lo ataca como sistema alternativo de acceso a lo divino que desplaza a la comunidad, al canon y a la jerarquía. Para Ireneo, el Evangelio no era un secreto reservado a una élite, era una buena noticia para todos, transmitida de forma pública y verificable a través de una cadena de testimonios que llegaba hasta los apóstoles. Los textos gnósticos proponían exactamente lo contrario: revelaciones privadas transmitidas a discípulos selectos con acceso restringido. La disputa no era solo teológica, era una disputa sobre quién tenía autoridad para decir que era verdad. El Demiurgo y el Antiguo Testamento. Uno de los aspectos más perturbadores de los textos de Nag Hammadi para los lectores de cualquier época es la figura del Demiurgo. En el Apócrifo de Juan, uno de los textos más elaborados del corpus, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, fue creado por una entidad inferior, ignorante de su propia posición en la jerarquía divina, que actúa creyéndose el creador único y absoluto. Esa entidad es el Demiurgo, y en muchos textos gnósticos sus rasgos coinciden con el comportamiento del Dios del Antiguo Testamento, tal como aparece en el Génesis, el Éxodo y otros libros. ¿Significa eso que para los gnósticos el Dios de Moisés era malo? La respuesta es: depende del texto y depende de la escuela. No todos los textos gnósticos reproducen exactamente el mismo esquema. Algunos representan al Demiurgo como simplemente ignorante, no malévolo. Otros lo hacen directamente hostil a la humanidad. En todos los casos, sin embargo, queda rebajado frente a un Dios supremo, invisible, que trasciende la creación material. Lo que esto implica para la lectura del Antiguo Testamento es radical. El relato del Génesis deja de ser la historia de la creación perfecta por parte del Dios bueno y se convierte en la historia de un error cósmico perpetrado por una entidad menor. Eva, que come el fruto del conocimiento, no peca, despierta. La serpiente no engaña a la humanidad, la libera. Este tipo de relectura invertida del texto sagrado es lo que hacía prácticamente imposible la coexistencia de estos textos con la tradición que estaba consolidando el canon. No era una diferencia de matiz, era una diferencia de fundamentos. Tomás, Felipe y María Magdalena. Entre todos los textos de Nag Hammadi, 3 han captado mayor atención pública y no siempre por las razones más rigurosas. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No tiene narración, no hay pasión, ni relato de la infancia, ni milagros, solo palabras. Cuando los traductores lo estudiaron, notaron algo llamativo. Casi 2/3 de esos dichos tienen paralelos en los evangelios canónicos, pero la formulación es diferente, lo que sugiere para algunos especialistas que Tomás y los sinópticos podrían estar bebiendo de una fuente anterior común y no que uno copiaba al otro. Es el evangelio de Tomás más antiguo que Mateo, Marcos o Lucas. Aquí la investigación no permite una respuesta segura. Hay especialistas que defienden que conserva tradiciones muy antiguas, posiblemente del siglo I. Otros sostienen que su redacción final no puede situarse antes del año 200 y que muestra dependencia de los sinópticos. El debate sigue abierto. Lo que sí es claro es que el texto tiene una dimensión gnóstica reconocible. El dicho número 113, por ejemplo, responde a la pregunta sobre cuándo llegará el reino con una afirmación que encaja perfectamente en el marco gnóstico. El reino ya está aquí, dentro de ti y fuera de ti. El Evangelio de Felipe es un texto diferente en su estructura, más parecido a una colección de reflexiones teológicas y litúrgicas que a un evangelio en sentido estricto. Contiene una mención a María Magdalena, que ha generado décadas de especulación. El texto fragmentario en ese punto dice que el Salvador la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba en un lugar que el papiro no ha conservado. La lectura romántica de ese pasaje es popular, pero los estudiosos señalan que el término compañera en el contexto gnóstico puede referirse a un vínculo espiritual de primer orden
y que el beso en determinadas tradiciones del periodo era un símbolo de transmisión de enseñanza o comunidad, no necesariamente de intimidad física. Lo que sí es históricamente sostenible es que en varias comunidades gnósticas figuras femeninas como María Magdalena ocupaban un lugar de autoridad espiritual que no tenía equivalente en las estructuras que se estaban consolidando en el cristianismo institucional. Pero esa presencia femenina no fue el motivo principal del rechazo de estos textos, fue uno de sus síntomas. La causa más profunda era, de nuevo, la disputa sobre quién tiene autoridad y cómo se transmite. ¿Por qué monjes guardarían estos textos? Esta es quizás la pregunta más desconcertante para el público contemporáneo y también la más honesta intelectualmente. Si los códices fueron enterrados en un entorno de una comunidad monástica cristiana, ¿qué hacían esos monjes con textos que su propia tradición institucional consideraba heterodoxos? La hipótesis monástica no implica que los monjes fueran en secreto gnósticos. Un monje alfabetizado del siglo IV podía conservar y copiar textos por razones muy distintas a la adhesión doctrinal, para estudiarlos, para refutarlos en debates, para entender la tradición frente a la cual se definía su propia fe, o simplemente porque en las comunidades monásticas había una cultura de conservación de la memoria escrita que no distinguía siempre con la precisión que esperaríamos hoy. Hugo Longhang y Lenz Gennett, en su investigación sobre los orígenes monásticos de los códices de Nag Hammadi, señalan que los monjes pachomianos no solo tenían los medios técnicos para producir esa clase de encuadernación, sino que vivían en un entorno en el que la definición de la ortodoxia era todavía relativamente reciente y en el que circulaban textos de naturaleza muy diversa. La carta de Atanasio de 367 no eliminó inmediatamente todo lo que quedaba fuera de su lista, creó una presión, una dirección, pero la transición fue gradual. Es perfectamente plausible que algunos textos que antes circulaban como parte de una práctica espiritual más abierta se convirtieran paulatinamente en algo que no convenía tener a la vista, hasta que alguien decidiera preservarlos fuera del alcance del deterioro y de la censura, enterrándolos en el lugar más permanente que conocía, el desierto. Sabemos que inferimos y que sigue siendo misterio. Llegados a este punto, conviene ser precisos sobre lo que el hallazgo de Nag Hammadi nos permite afirmar. Lo que sabemos: en 1945 se encontraron 13 códices coptos con 52 tratados, copiados en el siglo IV, que recogen textos gnósticos, herméticos y revelatorios de origen cristiano no canónico. Su hallazgo cambió radicalmente el conocimiento moderno del gnosticismo, que hasta entonces dependía casi por completo de sus críticos, no de sus propios textos. Lo que inferimos con respaldo académico es que los códices fueron probablemente producidos en el entorno monástico de la Tebaida egipcia. Su entierro fue intencional. El momento pudo estar relacionado con el proceso de consolidación del canon cristiano en la segunda mitad del siglo IV. Lo que sigue siendo un misterio es quién tomó la decisión concreta de enterrarlos, por qué eligieron ese lugar, si lo hicieron para preservarlos o para deshacerse de ellos con respeto, y si había una comunidad lectora activa detrás o simplemente un gesto de conservación solitario. Esas preguntas no tienen respuesta verificable hoy. Y eso, lejos de ser una decepción, es lo que hace que Nag Hammadi siga siendo uno de los hallazgos más vivos del siglo XX. Antes de 1945, el gnosticismo era una sombra reconstruida por sus enemigos. Desde 1945 podemos leer sus propias palabras. Podemos leer cómo entendían el mundo, cómo interpretaban el Génesis, cómo veían a Jesús, cómo construían comunidad y transmitían revelación. Y podemos preguntarnos, sin necesidad de conspiración ni de mito, qué habría pasado si ese pluralismo del primer y segundo siglo hubiera tomado otro rumbo. El cristianismo que conocemos hoy se definió en gran parte en oposición a lo que esos textos representaban. Eso no convierte a unos en verdaderos y a otros en falsos. Convierte la historia en lo que realmente es:
un proceso, no un decreto. Los 13 códices de Nag Hammadi son el testimonio material de que una vez existió una forma de seguir a Jesús que no sobrevivió al siglo IV, que alguien la conservó y que el desierto la guardó hasta que llegara el momento en el que el mundo estuviera dispuesto a escucharla de nuevo. Suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir explorando las páginas perdidas de la historia sagrada. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Y recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.